Había un peso que se cernía sobre Judá cuando el joven Isaías fue conducido al templo. El reinado del rey Usías había llegado a su fin, y el pueblo experimentaba la tensión de la transición política, la incertidumbre frente a los imperios alrededor y la fragilidad de su propia fe. Fue en ese escenario de inestabilidad que el profeta recibió una de las experiencias más extraordinarias jamás registradas en las Escrituras. Isaías no estaba buscando notoriedad ni gloria personal. Simplemente se encontraba en el templo, en medio del culto, cuando los cielos se abrieron ante sus ojos. Vio al Señor sentado en un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba todo el templo. Isaías 6:1. No se trataba de una visión vaga o confusa, sino de una manifestación tan vívida de la majestad divina que el profeta jamás sería el mismo. Alrededor del trono, serafines proclamaban en perfecta armonía: «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Isaías 6:3. Esta escena impactante que aún resuena siglos después nos recuerda que la verdadera visión de Dios siempre nos coloca en nuestro debido lugar, pequeños, frágiles y dependientes. Al contemplar la santidad indescriptible del Señor, Isaías no celebró ni se jactó de estar delante del trono celestial. Por el contrario, fue tomado de profundo temor y constricción espiritual. Clamó: «¡Ay de mí! Estoy perdido, porque soy hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. Y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». Isaías 6:5. Este contraste es poderoso. Cuanto más cerca estamos de la gloria de Dios, más conscientes nos volvemos de nuestra propia miseria. Isaías, que sería usado como voz profética para denunciar injusticias, idolatría y corrupción, fue primero confrontado con la realidad de su propio pecado. La lección es clara. Antes de que Dios nos levante como instrumentos, nos coloca delante del espejo de su santidad. Muchos quieren servir, enseñar, predicar e incluso liderar, pero pocos están dispuestos a pasar por ese momento de quebrantamiento en el que toda pretensión humana cae por tierra. Y quizás sea precisamente por eso que tantos ministerios se vacían. Falta el encuentro con la gloria que revela nuestra pequeñez. Pero la visión no terminó en condenación. Dios nunca expone al ser humano solo para humillarlo, sino para transformarlo. Uno de los serafines voló hasta el altar, tomó un carbón encendido con unas tenazas y tocó los labios de Isaías declarando: «He aquí que esto tocó tus labios, tu iniquidad ha sido quitada y perdonado tu pecado». Isaías 6:7. El gesto es profundamente simbólico. El altar, lugar de sacrificio, apunta a la obra redentora que un día sería consumada en Cristo. El toque del carbón ardiente en los labios del profeta revela que Dios no solo perdona, sino que también purifica y consagra a aquellos a quienes llama. Isaías ya no sería un hombre común. A partir de allí, cada palabra que saliera de su boca llevaría el peso de la santidad del Señor. Este proceso de purificación nos enseña que nadie puede hablar en nombre de Dios sin haber sido primero tocado por el fuego de su gracia. No se trata de habilidad humana, de elocuencia o de conocimiento académico, sino de la transformación que solo el Espíritu Santo puede realizar en alguien. Y entonces, después de ese proceso de quebrantamiento y purificación, vino la voz que aún resuena hasta hoy: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?» Isaías 6:8. Es interesante notar que Dios, el Señor soberano, no necesita mensajeros, pero elige involucrar a sus siervos en su plan redentor. Él podría actuar solo, pero desea levantar hombres y mujeres que respondan a su llamado con disposición y fe. Isaías, ya purificado, no vaciló.
sin exigir garantías, sin preguntar sobre el camino o sobre las recompensas, respondió: «Heme aquí, envíame a mí». Qué contraste con tantos que, frente al llamado de Dios, presentan excusas. Moisés dijo: «No sé hablar». Éxodo 4:10. Jeremías afirmó: «Soy apenas un niño». Jeremías 1:6. Isaías, en cambio, simplemente se entregó. Esa disponibilidad debería inspirarnos a abandonar nuestras justificaciones y responder al Señor con prontitud, incluso sin entender todas las implicaciones del llamado. Este episodio no solo marcó el inicio del ministerio de Isaías, sino que también nos revela el orden divino para cualquier vida que desee ser usada por Dios. Visión, quebrantamiento, purificación y envío. Primero contemplamos la gloria de Dios, luego somos confrontados con nuestra miseria, después recibimos la purificación, y solo entonces somos comisionados. El llamado de Isaías es un espejo para todos los que desean servir en el reino. No es casualidad que este texto sea tantas veces recordado en predicaciones y testimonios vocacionales. Nos recuerda que nadie es digno por sí mismo, pero todos pueden ser transformados por la gracia. Y así como Isaías, necesitamos aprender a decir con valentía: «Heme aquí, envíame a mí». Ese sí cambia no solo el rumbo de nuestra vida, sino también el destino de muchos que serán alcanzados por el mensaje que llevamos. Y es en ese punto que la jornada de Isaías apenas comenzaba, pues su ministerio lo llevaría a enfrentar reyes, naciones e incluso la burla pública, pero siempre con la certeza de que había sido comisionado por el mismo Dios. Justo después del reinado de Jotam, el trono de Judá fue asumido por Acaz, un joven rey que heredó no solo la corona, sino también un reino cargado de tensiones políticas y espirituales. Los enemigos se alineaban alrededor. El reino del norte, Israel, formaba alianzas peligrosas, y la poderosa Asiria amenazaba a todas las naciones menores. En lugar de buscar refugio en Dios, Acaz eligió recorrer un camino de desesperación humana, basado en cálculos diplomáticos y alianzas paganas. Y fue justamente en ese contexto que Isaías se levantó como voz profética, llamando al rey a confiar en el Señor. Imagina la escena. De un lado, el palacio real, lleno de consejeros que sugerían pactos y tributos. Del otro, Isaías, el profeta de vestiduras sencillas, trayendo la palabra del Dios vivo. La tensión era evidente, y la decisión de Acaz revelaría no solo su postura política, sino principalmente su fe, o la ausencia de ella. Dios, en su infinita misericordia, no dejó a Acaz sin dirección. Al contrario, envió a Isaías para advertirle: «Si no creéis, ciertamente no permaneceréis». Isaías 7:9. Esta palabra no era solo un consejo estratégico, sino un principio eterno. Sin fe en Dios, ningún reino, ninguna vida, ningún proyecto puede permanecer en pie. El profeta confrontó a Acaz de frente, recordándole que buscar protección en manos humanas era cambiar la roca eterna por arena movediza, y cuántas veces no hacemos lo mismo en nuestro caminar. Cuando los problemas parecen demasiado grandes, buscamos refugio en soluciones humanas, un empleo seguro, una amistad influyente, una estrategia personal. No es que estas cosas sean malas en sí mismas, pero cuando se convierten en nuestra principal confianza, terminamos repitiendo el error de Acaz. Isaías, con valentía y amor, fue la voz que expuso ese desvío, señalando que la verdadera seguridad está en confiar en el Señor, aunque las circunstancias parezcan contrarias. Lo interesante es que incluso frente a la incredulidad del rey, Dios ofreció una señal extraordinaria. Isaías anunció: «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí,
que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Esta profecía mesiánica, cumplida siglos después en Jesucristo, Mateo 1:23, nació en un contexto de crisis política y espiritual. Mientras Acaz buscaba alianzas humanas, Dios ya estaba revelando el plan eterno de enviar al Salvador. Esto nos enseña algo profundo. Cuando los líderes fallan, cuando la confianza humana vacila, Dios sigue conduciendo la historia hacia la redención. El nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, es la respuesta definitiva al miedo y a la inseguridad. Isaías mostró al rey y al pueblo que la presencia de Dios es el verdadero antídoto contra la ansiedad frente a las amenazas externas. Acaz no quiso escuchar, pero la promesa quedó registrada como un faro de esperanza para todas las generaciones. Sin embargo, el corazón de Acaz permaneció endurecido. Prefirió enviar tributos a Asiria, convirtiendo a Judá en vasallo de un imperio cruel, en lugar de humillarse delante del Señor. Este acto de sumisión política trajo consecuencias devastadoras: más tributos, más opresión, más idolatría importada de las naciones paganas. El altar del Señor fue despreciado, y altares extranjeros comenzaron a ocupar espacio en Jerusalén. Isaías, como profeta, no solo denunció esa apostasía, sino que también reveló el precio de confiar en hombres en lugar de confiar en Dios. Y aquí está una lección práctica para nosotros. Cada vez que ponemos nuestra fe en algo pasajero, terminamos siendo dominados por aquello en lo que confiamos. Acaz confió en Asiria, y Asiria se convirtió en su señor. Nosotros, muchas veces, confiamos en dinero, relaciones o estatus, y luego descubrimos que nos hemos hecho esclavos de ellos. Isaías clamaba: «Vuélvanse a Dios, porque solo Él puede sostenerlos en medio de la tormenta». Este enfrentamiento entre Isaías y Acaz nos muestra que la mayor batalla de un profeta no es contra ejércitos extranjeros, sino contra la incredulidad dentro de casa. El pueblo veía al rey como guía, pero cuando el guía se desviaba, muchos eran arrastrados con él. Isaías se levantó, no solo para denunciar, sino para señalar una esperanza mayor: el Mesías que vendría. Incluso cuando su voz parecía solitaria frente a la política y la idolatría, permaneció firme en su llamado. Esto nos desafía a pensar: ¿en quién hemos confiado cuando se levantan las presiones de la vida? ¿En la frágil seguridad de los recursos humanos o en la presencia eterna del Dios que prometió estar con nosotros? El enfrentamiento con Acaz no termina en victoria política, sino en una revelación mesiánica que aún resuena hasta hoy. Y es justamente esa promesa la que abre camino para comprender el próximo paso en la trayectoria profética de Isaías. En medio de las sombras de la idolatría, de la corrupción moral y de la inseguridad política, Isaías recibió una de las revelaciones más sublimes de todo el Antiguo Testamento: la promesa del Mesías. Diferente de una solución inmediata para las crisis de Judá, Dios reveló a Isaías un plan eterno, un hilo de esperanza que atravesaría generaciones. El anuncio de que una virgen concebiría y daría a luz un hijo llamado Emmanuel, Isaías 7:14, no fue solo una señal para el tiempo de Acaz, sino un marco profético que señalaba la encarnación de Cristo. Imagina la fuerza de estas palabras para un pueblo debilitado. En lugar de pactos con naciones extranjeras, Dios prometía su propia presencia en medio de su pueblo. Emmanuel no era un concepto distante, sino una garantía de proximidad divina, un recordatorio de que, incluso cuando los gobernantes fallan, Dios permanece. Esta promesa resonó a través de los siglos hasta cumplirse en María, en el nacimiento de Jesús, Mateo 1:22-23, mostrando que la fidelidad de Dios nunca se pierde en medio de la historia.
Isaías no solo anunció la llegada de Emanuel, sino que también describió su naturaleza y su reinado con una riqueza de detalles impresionante. Profetizó: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6. Estas palabras, dichas cientos de años antes del nacimiento de Jesús, ya revelaban la plenitud de quién sería. No se trataba solo de un gobernante humano, sino del mismo Dios entrando en la historia de forma encarnada. Un consejero para los confundidos, un Dios fuerte para los débiles, un Padre eterno para los huérfanos y un príncipe de paz para los afligidos. Isaías, con valentía y poesía profética, puso en palabras la esperanza que cambiaría el destino de la humanidad. Cada título lleva en sí una respuesta a los dolores humanos, a la desorientación, a la debilidad, al abandono y a la guerra. Es fascinante observar cómo la promesa mesiánica surge en medio de un escenario de crisis. El trono de David estaba amenazado, Jerusalén cercada, y el corazón del pueblo vacilaba entre la idolatría y la fe. Pero Dios no reveló al Mesías en tiempos de gloria o estabilidad. Lo hizo en tiempos de desesperación, para que quedara claro que la salvación no depende de circunstancias humanas, sino de la gracia divina. El contraste es marcado. Mientras Acaz buscaba seguridad en alianzas extranjeras, Dios ya estaba preparando una solución eterna. Esto nos enseña que, muchas veces, la respuesta de Dios no viene en el formato que esperamos. Mientras pedimos un escape inmediato de nuestros problemas, Él nos recuerda que la verdadera victoria ya está garantizada en Cristo. Isaías veía más allá de la política, más allá de la guerra, más allá del hambre y de la idolatría. Veía el día en que la luz brillaría en medio de las tinieblas, como escribió en Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esa luz, sin embargo, no fue prometida solo a Israel. En varios pasajes, Isaías amplía la visión y muestra que el Mesías sería también luz para los gentiles. Isaías 49:6. El alcance universal de esta promesa muestra que Dios ya tenía en mente la salvación de todas las naciones. El profeta veía un futuro en el que no solo Judá sería restaurada, sino todo el mundo tendría acceso al Dios vivo por medio del Cristo prometido. Esta universalidad es crucial para entender la misión de la Iglesia hoy. Así como Isaías anunció que Emanuel vendría para todos, nosotros también somos llamados a proclamar a Jesús a todas las naciones. Y aquí está un detalle importante. Isaías no hablaba de algo abstracto, sino de un Mesías que traería justicia real, liberación concreta y redención total. Él sería el renuevo de la raíz de Isaí, un gobernante justo que juzgaría con equidad, cuidaría de los pobres y restauraría la paz. Isaías 11:1-4. Al anunciar al Mesías, Isaías no estaba solo previendo el futuro, sino preparando el corazón del pueblo para entender que su esperanza no podía estar en reyes terrenales. Emanuel sería el verdadero rey, el Redentor prometido, aquel que inauguraría un reino eterno de justicia y paz. Por eso cada palabra profética no era solo un oráculo distante, sino una invitación a vivir en fe, esperando con confianza en el cumplimiento de la promesa. Hoy, mirando hacia atrás, vemos el cumplimiento de esas profecías en Jesucristo y entendemos la grandeza del plan divino. Pero el desafío sigue siendo el mismo. Confiar en que, aun cuando todo parece incierto, Dios está con nosotros. Emanuel no es solo un recuerdo navideño, sino una realidad diaria. Él es Dios presente en cada detalle de nuestro caminar. Y es justamente en esa certeza que Isaías se apoyaba, incluso frente a la incredulidad de los reyes y la dureza del pueblo.
La esperanza del Mesías era el ancla de su profecía, y esa esperanza nos conduce al próximo capítulo de su jornada, cuando su propia vida se convertiría en una señal viva para Judá. Entre las muchas formas por las cuales Dios comunicó sus mensajes a través de los profetas, pocas fueron tan impactantes como la orden dada a Isaías: andar desnudo y descalzo por 3 años como señal para Judá, Egipto y Etiopía. Isaías 22:4. Para nosotros, acostumbrados a mensajes verbales y escritos, ese gesto puede parecer extraño, incluso escandaloso. Pero es justamente esa extrañeza la que da fuerza a la señal. Isaías no solo hablaba en nombre de Dios, él encarnaba el mensaje, convirtiéndose en sí mismo en un sermón vivo. Mientras caminaba vulnerable por las calles, expuesto a la mirada de todos, su cuerpo era un recordatorio constante de la fragilidad de Judá frente a sus enemigos. No había cómo ignorar a aquel profeta. Su obediencia silenciosa predicaba más fuerte que cualquier discurso. Y aquí aprendemos algo precioso. A veces, el mayor testimonio no es lo que decimos, sino lo que vivimos, incluso cuando eso nos expone al ridículo. Dios ordenó que Isaías quitara el saco, símbolo de luto y arrepentimiento, y se descalzara. La imagen que se formaba era de total vulnerabilidad, como la de un prisionero llevado al cautiverio. Así, el profeta se convertía en una representación profética de lo que ocurriría con Egipto y Etiopía. Serían llevados desnudos, descalzos y humillados por el poder de Asiria. Ese acto era más que una escenificación, era una profecía visual que todos podían entender. Al ver a Isaías, el pueblo debía reflexionar. Si hasta naciones poderosas serían reducidas a la vergüenza, ¿cómo podía Judá confiar en ellas en lugar de confiar en Dios? Aquí está la ironía divina. Mientras los reyes depositaban esperanza en ejércitos extranjeros, Dios levantaba a un profeta sin ropas y sin calzados para mostrar que toda autoconfianza humana es, en última instancia, desnudada ante el juicio divino. Imagina la reacción de las personas al ver a Isaías en ese estado. Muchos deben haber reído, otros se escandalizaron, algunos incluso lo acusaron de insensatez, pero ninguno pudo permanecer indiferente. El mensaje de Dios, por más incómodo que fuese, estaba allí, delante de sus ojos, caminando por las calles. Esto nos enseña que, muchas veces, la palabra profética confronta no solo nuestros pecados, sino también nuestro sentido de comodidad y normalidad. Dios rompe con nuestras convenciones sociales para que no quede duda sobre la seriedad de lo que Él está diciendo. ¿Cuántos hoy rechazan las advertencias del Señor porque hieren nuestra zona de confort? Isaías aprendió que obedecer a Dios puede costar la reputación, la dignidad e incluso la aceptación social. Pero mejor es ser ridiculizado por los hombres que ser reprobado por Dios. Ese acto profético también nos muestra la importancia de vivir por la fe y no por las apariencias. Judá miraba a Egipto y Etiopía como aliados estratégicos, potencias militares respetables. Pero Dios, por medio de Isaías, estaba revelando que la verdadera condición de esas naciones era de debilidad y ruina inminente. El profeta andaba desnudo y descalzo, y su vida se convertía en un espejo del destino de los pueblos que Judá idolatraba. Esto es una advertencia atemporal. ¿Cuántas veces ponemos nuestra confianza en estructuras humanas, gobiernos, empresas, sistemas financieros que parecen sólidos, pero delante de Dios no son más que polvo? Isaías estaba diciendo, no confíen en lo que sus ojos ven, sino en el Dios invisible que sostiene todas las cosas. Es un llamado radical a vivir por la fe, incluso cuando eso nos vuelve vulnerables a los ojos del mundo. Al final de los 3 años,
El mensaje estaba claro. Confiar en alianzas humanas llevaría solo a la vergüenza y al cautiverio. Isaías se convirtió en un símbolo vivo de que toda autosuficiencia humana será desenmascarada delante de la soberanía de Dios. El profeta aprendió y enseñó que la obediencia radical puede ser incómoda, pero genera frutos eternos. Su vida nos muestra que no basta hablar de Dios, es preciso vivir de tal manera que hasta nuestras acciones sean mensajes proféticos. Y quizá ese sea el punto más profundo. Isaías no solo anunció la venida del Mesías con palabras, sino que también preparó al pueblo para entender que la salvación no vendría de estrategias humanas, sino de un acto divino inesperado. Dios haciéndose carne, vulnerable, expuesto, caminando entre nosotros como Emanuel. Esa experiencia de andar desnudo y descalzo, por más escandalosa que fuese, señalaba la verdad mayor de que la verdadera gloria se revela en la humildad. Después del turbulento reinado de Acaz, marcado por idolatría y alianzas infieles, el trono de Judá fue asumido por su hijo Ezequías. A diferencia de su padre, Ezequías decidió iniciar una reforma espiritual, purificando el templo, restaurando los cultos y convocando al pueblo al arrepentimiento. Fue en ese contexto que Isaías encontró un terreno fértil para su misión. El profeta, ya maduro en su caminar, se convirtió en consejero espiritual del rey, un faro de sabiduría en medio de una época sombría. Sin embargo, pronto Judá enfrentaría una de las mayores amenazas de su historia, el asedio de Sennacherib, rey de Asiria, cuyo ejército era conocido por su crueldad y por masacrar a naciones enteras. Imagina el clima de miedo en Jerusalén, murallas cercadas, soldados exhaustos, familias desesperadas y una carta insultante del enemigo burlándose del Dios de Israel. 2 Reyes 19:10-13. Fue en ese escenario que Isaías entró en escena para recordar que la confianza no estaba en las murallas, sino en el Señor de los ejércitos. Ezequías, a diferencia de Acaz, buscó al Señor en oración. Al recibir la carta de amenaza, subió al templo, rasgó sus vestiduras y la extendió delante del altar, clamando: «Oh Señor, inclina tus oídos y oye. Abre, Señor, tus ojos y ve. Oye las palabras de Sennacherib, que envió para afrentar al Dios vivo». 2 Reyes 19:16. Ese gesto de humildad y dependencia marcó la diferencia entre un rey incrédulo y un rey que conocía el poder de Dios. Isaías fue enviado para confirmar la respuesta divina. El Señor había oído la oración de Ezequías. El profeta declaró que Sennacherib no entraría en Jerusalén, ni lanzaría flecha alguna contra ella, porque Dios mismo defendería la ciudad. Esa palabra no era solo un consuelo, era una sentencia de victoria decretada por el trono celestial. Aquí aprendemos que, cuando nos volvemos en oración sincera, Dios levanta su bandera sobre nosotros, incluso cuando los enemigos parecen invencibles. La noche más oscura se transformó en testimonio de la intervención divina. El texto bíblico registra que esa misma noche el ángel del Señor hirió a 180 y 305,000 soldados en el campamento asirio. 2 Reyes 19:35. Cuando el pueblo despertó al amanecer, encontró al ejército enemigo reducido a cadáveres. Esa victoria sobrenatural no vino de estrategias militares ni de armas humanas, sino de la mano poderosa de Dios. Jerusalén fue salvada no porque tuviera murallas más fuertes, sino porque tenía un Dios vivo. Isaías, como profeta, fue el mensajero que sostuvo al rey con fe hasta que llegara la liberación. Esta historia nos desafía a reflexionar. ¿Cuántas veces quedamos paralizados por el miedo ante ejércitos que nos cercan, problemas financieros, crisis familiares, enfermedades? La lección de Ezequías e Isaías es clara.
La oración sincera y la confianza en Dios mueven los cielos y cambian destinos. Pero el episodio va más allá de la victoria militar. Muestra la importancia de líderes que saben escuchar consejos espirituales. Ezequías no solo gobernó, sino que supo humillarse y escuchar al profeta. ¿Cuántos líderes, pastores, padres de familia o incluso jóvenes podrían evitar ruinas si aprendieran a escuchar la voz de Dios, sea a través de las Escrituras, sea a través de consejeros piadosos? Isaías no buscaba gloria personal. No quería títulos, sino que servía como boca de Dios para guiar al rey en tiempos de crisis. El secreto de su autoridad estaba en la intimidad con el Señor, no en alianzas políticas. Esto nos inspira a buscar discernimiento espiritual en nuestras propias decisiones, aprendiendo a escuchar a los Isaías que Dios coloca en nuestro camino, en lugar de confiar solo en nuestra visión limitada. La liberación del asedio de Asiria fortaleció la fe del pueblo y marcó profundamente la historia de Judá. Fue un recordatorio vivo de que Dios es soberano sobre reyes y naciones, y de que la oración de un pueblo quebrantado puede cambiar el rumbo de una guerra. Isaías, como consejero de Ezequías, no solo anunció la victoria, sino que ayudó a reavivar la confianza del pueblo en su Dios. Sin embargo, esa victoria no significaba el fin de las pruebas. El reinado de Ezequías tendría otros desafíos y la misión de Isaías continuaría, siempre señalando la fidelidad de Dios en medio de las tormentas. Y así, esa experiencia nos prepara para comprender los últimos capítulos de la vida del profeta, cuando su fidelidad lo llevaría al enfrentamiento con reyes aún más perversos, y finalmente al martirio que sellaría su trayectoria. Tras los días de Ezequías, el trono de Judá fue entregado a Manasés, cuyo reinado es recordado como uno de los más oscuros en la historia del pueblo de Dios. A diferencia de su padre, se entregó a la idolatría, erigió altares paganos incluso en el templo del Señor y sumergió a Judá en una ola de corrupción espiritual. En ese contexto de tinieblas, Isaías continuó fiel a su llamado, proclamando la verdad sin miedo a las consecuencias. Denunciaba la apostasía, advertía sobre el juicio divino y llamaba al pueblo al arrepentimiento. Sin embargo, su firmeza le costaría caro. La tradición judía y el libro apócrifo Ascensión de Isaías relatan que el profeta fue perseguido y martirizado de forma cruel durante el reinado de Manasés. Su muerte, aunque terrible, se convirtió en el sello de una vida entregada por completo al Señor, recordándonos que la fidelidad a Dios puede exigir el precio máximo, pero nunca será en vano. Según la tradición, Isaías fue aserrado por orden de Manasés, una ejecución brutal que buscaba no solo eliminar al profeta, sino borrar su voz y silenciar sus denuncias contra la idolatría. Sin embargo, la espada del rey no pudo callar la palabra de Dios. Hasta hoy, sus profecías resuenan a través de los siglos, señalando la santidad del Señor, el llamado al arrepentimiento y, sobre todo, la esperanza mesiánica. La muerte de Isaías nos recuerda las palabras de Jesús en Mateo 5, 10, 12. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El martirio del profeta no fue derrota, sino triunfo espiritual. Permaneció fiel hasta el fin, dando testimonio de que la obediencia a Dios es mayor que la preservación de la propia vida. Y aquí está una lección esencial. El mundo puede intentar callar la boca de los profetas, pero nunca podrá borrar el legado de quien habló en nombre del Altísimo. El legado de Isaías no se limita a su martirio. Su libro, con 66 capítulos, se convirtió en uno de los textos más influyentes de toda la Biblia. En él encontramos desde advertencias contra el pecado,
hasta visiones gloriosas sobre el futuro mesiánico, profecías como la del siervo sufriente, Isaías 53, anticipan con detalles impresionantes la obra redentora de Cristo en la cruz. El Nuevo Testamento cita a Isaías más de 60 veces, mostrando la relevancia de su mensaje para la fe cristiana. Cuando Jesús inició su ministerio en Nazaret, leyó precisamente del libro de Isaías: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres». Lucas 4:18, citando Isaías 61:1. Esto nos muestra que el profeta no solo habló para su tiempo, sino que estableció fundamentos eternos que se cumplieron en el mismo Hijo de Dios. Su legado es, por lo tanto, el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento, señalando hacia la victoria final de la cruz. Al mirar a Isaías, no vemos solo a un hombre que vivió en medio de crisis políticas, sociales y espirituales. Vemos a alguien que experimentó el peso del llamado divino y permaneció firme incluso cuando el precio fue la vida. Su testimonio nos enseña que la fidelidad a Dios exige valentía, renuncia y perseverancia. No es casualidad que la carta a los Hebreos en el capítulo 11, al hablar de los héroes de la fe, mencione a aquellos que fueron aserrados. Hebreos 11:37, en clara referencia a Isaías. Él se une a la galería de los que eligieron sufrir por el Señor en lugar de negociar su fe. Hoy, su ejemplo nos inspira a resistir en medio de las presiones modernas. El materialismo, el relativismo moral, las persecuciones sutiles o explícitas. La vida de Isaías es un llamado a no doblar nuestras rodillas ante los ídolos de nuestra generación, sino a permanecer firmes delante del Dios vivo. El martirio de Isaías no cerró su historia, sino que dio aún más fuerza a su legado. Se convirtió en símbolo de valentía, fidelidad y esperanza. Sus palabras siguen vivas, no porque fueron registradas en pergaminos, sino porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que hoy nos habla a través de las Escrituras. Su testimonio es un recordatorio de que por más difícil que sea el camino de la obediencia, siempre conduce a la gloria de Dios. Isaías anunció al Emanuel, el Dios con nosotros, y su propia vida fue ejemplo de que, aun en medio del dolor y la muerte, Dios nunca abandona a los que le son fieles. El profeta que un día dijo, «Heme aquí, envíame a mí», permaneció fiel hasta el último suspiro. Y su final nos señala hacia la esperanza que él mismo profetizó. La victoria final de la cruz, donde Cristo venció la muerte y nos garantizó la vida eterna.